El Señor sea bendiciendo cada una de sus vidas, mis hermanos y hermanas. En esta lección quiero que nos acerquemos antes al trono de la gracia de nuestro Padre Celestial y le oremos con todo nuestro corazón. Le pidamos que fortalezca nuestras vidas. A veces podemos llegar al estudio de su palabra con corazones débiles, con corazones llenos de pecado, pero podemos rogarle a Él que nos asista con su Santo Espíritu, nos cobije con su gracia, nos ayude a recordar el Evangelio y que de esa manera estas enseñanzas, eh, al conocer más a Dios, podamos seguir conformando nuestras vidas a la luz de lo que vamos aprendiendo. Que no sea solamente una disciplina intelectual, sino devocional. Y que todos aquellos que estamos involucrados en atender a estas enseñanzas podamos ser edificados en lo más profundo de nuestro ser. Todo esto para la gloria de nuestro Dios. Así que acompáñenme, mis hermanos, oremos juntos. Padre bueno, Padre santo, oh Señor, tú que estás en los cielos y miras a todos los hombres, que conoces todo de nosotros. Señor, sabemos que aun siendo tus hijos, muchas veces hacemos cosas que te ofenden, que van en contra de tu carácter. Pero te rogamos, Señor, apelando a tu misericordia, que seas limpiando nuestras mentes, borrando nuestras iniquidades, perdonando nuestros pecados, purificando nuestras almas, porque queremos acercarnos ahora a estudiar cómo tú eres, cómo tú te has revelado, quién eres tú realmente, y que crezcamos en nuestro conocimiento de ti, el Dios vivo y verdadero, y que conforme te conozcamos más y más, nuestras vidas sean cambiadas y podamos ser de testimonio a otras personas, que podamos ser sal y luz en este mundo, Señor, y que nuestra manera de hablar, de comportarnos, de actuar frente a las personas a nuestro alrededor sea diferente. Ayúdanos, Señor, a conformarnos a un carácter más piadoso, más espiritual, y todo esto solo para tu gloria, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, hoy nos acercamos a la lección número 19 y esta lección se titula Nuestra respuesta a la justicia de Dios. En la lección pasada nosotros estuvimos viendo el atributo de la justicia de Dios, o dijimos que Dios es justo, y esto denotaba la justicia, la rectitud o la excelencia moral de nuestro Dios. Vimos que, según la Biblia, Dios es un ser absolutamente justo y siempre va a actuar de una manera que es consistente con quien Él es. Si Él es justo, jamás va a obrar con injusticia. Al contrario, todas sus obras, sus decretos y sus juicios son absolutamente perfectos. Y también esto de la justicia de Dios se relaciona con que Él es juez y Él va a juzgar en aquel día a todos los hombres según sus obras. Y todo esto lo hará de acuerdo a la voluntad que Él mismo ha revelado. Algunos los juzgará de acuerdo al conocimiento que hayan tenido de las Escrituras, y a otros los va a juzgar de acuerdo al conocimiento que tenían de la obra de la ley escrita en sus corazones. Así que nadie tiene excusa. Y esto también dijimos que es propio de su naturaleza. La justicia de Dios es algo inherente, esencial, pertenece a su naturaleza. Así que dijimos de esta manera que Dios es justo. Y si Dios es justo y todas sus obras son perfectas, mis hermanos, la pregunta que se levanta, como siempre, es: ¿cómo debemos vivir
entonces en respuesta a esta gran verdad? Yo he titulado de mi propia autoría, mis hermanos, me he tomado este atrevimiento a esta lección como el que hace justicia es justo. El que hace justicia es justo. Y vamos a estar viendo la vida que debe tener una persona que ha comprendido la justicia de Dios. Si tú ahora sabes que Dios es justo, eso demanda algo de ti, una vida transformada. Primeramente, todos nosotros deberíamos temer al Señor y vivir justamente delante de Él. Deberíamos vivir con la mayor confianza en su providencia. Deberíamos consagrarnos a la adoración y la oración. Y finalmente, deberíamos proclamar su justicia entre las naciones. Cuatro cosas vamos a ver en respuesta a la justicia de Dios, que cada cristiano, cada hijo de Dios debe cumplir. Pero todo esto, mis hermanos, siempre debemos recordar que debemos hacerlo en dependencia del Espíritu Santo. Nosotros no debemos hacer todas estas cosas en nuestras propias fuerzas, porque no podemos hacerlo. Nosotros tenemos dentro de nosotros al Paracletos, al ayudador, aquel consolador, como dijo nuestro Señor Jesucristo, a la tercera persona de la Trinidad morando en nosotros para ayudarnos a vivir de esta manera. Así que, mis hermanos, en primer lugar, nosotros deberíamos vivir justamente delante de Él. Deberíamos vivir justamente delante de Él. Consideremos por un momento nuestra vida, los latidos de nuestro corazón, los pensamientos que vienen a nuestra mente, el aire que respiramos, los pasos que damos, los movimientos que tenemos, la salud, nuestros órganos en funcionamiento. Mis hermanos, todo esto proviene de la mano bondadosa de nuestro Dios. Él nos sostiene. Nuestra vida depende de Él. ¿Cómo nosotros viviríamos? ¿Cómo nosotros nos atreveríamos a vivir injustamente delante de Dios? No, eso no puede ser así. Vayamos a Primera de Juan capítulo 2, versículo 29. Primera de Juan capítulo 2, versículo 29. Este texto dice así: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Es nacido de Él. También en Primera de Juan, un poco más adelante, el capítulo 3, versículo 7, dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. En estos dos textos que acabamos de leer se encuentra una verdad fundamental de la vida cristiana. Según estos textos, mis hermanos, encontramos una de las evidencias que relucen de una vida verdaderamente regenerada. Una de las evidencias más grandes de que verdaderamente somos hijos de Dios, y esa es vivir en justicia, hacer justicia. Mis hermanos, conocemos que hemos nacido de nuevo si practicamos la justicia. Eso es lo que dice el texto. Sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Si tú quieres una evidencia, o si estás luchando con tu seguridad de salvación, puedes preguntarte a ti mismo, puedes hacer una mirada a tu interior introspectivamente y ver si de verdad estás viviendo en justicia. Y si es así, entonces tú eres un hijo de Dios. Somos cristianos y tenemos prueba de ello cuando día tras día vivimos delante de Dios reconociendo todos sus atributos y haciendo lo que a Él le agrada, haciendo lo que es correcto ante sus ojos en obediencia. Eso es vivir en justicia, hacer lo que es correcto ante sus ojos y obedeciendo sus mandamientos. Practicar la justicia, mis hermanos,
es vivir conforme al estándar de justicia de Dios. Dios nos ha dejado un estándar de justicia, es decir, vivir de una manera que se conforma a su naturaleza y voluntad. Eso es vivir en justicia. Vivir de una manera que se conforma a su naturaleza y voluntad. Es importante que entendamos esto, mis hermanos. Nosotros no ganamos un estatus de justicia delante de Dios al practicar la justicia, sino que nuestra práctica de la justicia es evidencia. Y ahí está lo importante, es evidencia de que verdaderamente hemos nacido de nuevo. No es que cuando uno vive justamente es que se hace hijo de Dios, no, sino que uno es hijo de Dios y en consecuencia de eso va a vivir en justicia. Un cristiano verdadero, un cristiano genuino, no es aquel que no tiene pecado, y eso hay que reconocerlo. No somos perfectos, vamos a seguir pecando, y un cristiano genuino no es aquel que no tiene pecado, sino aquel que no vive todos los días de su vida en pecado o rebelión. Si alguien profesa ser cristiano y aún así su vida se caracteriza por una desobediencia continua a la palabra de Dios, sin arrepentimiento o disciplina divina, es seguro que su profesión no es genuina. Mis hermanos, es que es así. Si una persona está viviendo en pecado y está haciendo del pecado una práctica en su vida diaria, y esta persona no siente ningún arrepentimiento y no vemos evidencias de que la disciplina de Dios llega a su vida, entonces esta persona no es cristiana. Su profesión no es genuina, a pesar de que él diga, no, yo también soy creyente, yo también he creído en el Evangelio, he creído en Jesús. Si esta persona no vive conforme al carácter de Dios y la voluntad de Dios, no es verdad. Simplemente su profesión es falsa. Asimismo, encontramos esto en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24. Aquí, las Escrituras nos presentan el camino por el cual podemos vivir una vida justa delante de Dios. Si alguien se te acerca y te dice, oye, ¿cómo haces tú para vivir justamente? Bueno, dile, Efesios 4, 22 al 24 me da la respuesta. Noten lo que dice, mis hermanos, en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿A qué se refiere esto? A cómo éramos antes de haber conocido a Dios, antes de haber venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí en este pasaje, mis hermanos, nosotros encontramos tres palabras claves. Dice el versículo 22 que debemos despojarnos. El versículo 23 que debemos renovarnos. Y el versículo 24 que debemos vestirnos. Vamos a detallar un poco más esto. Noten, el versículo 22 dice que debemos despojarnos del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre. En el contexto de este pasaje, el viejo hombre, mis hermanos, se refiere a aquella persona que fuimos, aquel estilo de vida pecaminoso que nos acompañaba antes de nuestra conversión. ¿Tú te acuerdas? De seguro, tú te acuerdas cómo vivías antes de tu conversión. La persona que fuiste, el estilo de vida pecaminoso en el que te encontrabas. Y puesto que realmente hemos venido a ser nuevas criaturas en Cristo, como dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Si eso es así, si hemos venido a ser nuevas criaturas en Cristo, podemos despojarnos y deberíamos despojarnos de las obras pecaminosas de la persona que fuimos en el pasado, de aquella persona que solíamos ser. El versículo 23 dice, debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿A qué se refiere esto? Esta renovación, esta palabra renovar es hacer de nuevo. Y es como que haces algo otra vez. Esta renovación de nuestras mentes es lograda por el poder del Espíritu Santo obrando a través de la palabra. Es que el Espíritu Santo toma la palabra y la aplica en tu corazón, la lleva a tu mente y esto va a transformar uh, todo tu pensamiento, toda tu manera de ver la realidad, tu cosmovisión, ahora va a transformarse en una cosmovisión bíblica. En Romanos 12:2, si ustedes recuerdan ese texto, dice, no se conformen a este mundo, sino renovaos, renovaos vuestra mente. En ese texto también nosotros encontramos una amonestación similar. Y la Biblia de las Américas dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Cuanto más renovados, o mejor dicho, cuanto más renovamos nuestras mentes en las Escrituras y más cultivamos la mente de Cristo, más probablemente nos despojaremos del viejo hombre con sus hábitos pecaminosos y nos vestiremos del nuevo hombre que refleja la justicia y la santidad de Dios, que refleja la justicia, ¿notan eso? La justicia y la santidad de Dios. Eso es lo que dice el versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que finalmente debemos vestirnos del nuevo hombre. Habiéndonos despojado del viejo hombre con sus obras pecaminosas, ahora debemos vestirnos de. Esto quiere decir cultivar y adornarnos con aquellas obras que son apropiadas para nuestra nueva vida como hijos de Dios. Nosotros somos nuevos, nuevas criaturas, y no deberíamos seguir viviendo en aquellas cosas que nos acompañaban antes de nuestra conversión. Debemos renovar nuestra mente, debemos despojarnos del viejo hombre y vivir vistiéndonos de este nuevo hombre creado según Dios en la justicia. Este versículo es interesante, mis hermanos, el versículo 24. En este versículo nosotros encontramos que existe una semejanza que se refleja en este nuevo hombre. Notan, el nuevo hombre refleja la justicia y la santidad de Dios, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, es lo que dice el texto. Así como Dios es justo, el nuevo hombre anhela vivir en justicia, anhela hacer siempre lo que es correcto. Así como Dios es santo, el nuevo hombre anhela vivir en santidad, alejarse de todo lo que es profano y pecaminoso. Mis hermanos, es que el carácter de Dios es ahora el patrón conforme al cual debemos vivir. El carácter de Dios es ahora el patrón conforme al cual debemos vivir. Una vida caracterizada por la justicia y la santidad, la cual está fundada en y fluye de nuestro conocimiento de la verdad y nuestra sumisión a esta. Así que, en primer lugar, hemos dicho que en respuesta a la justicia de Dios, debemos vivir justamente delante de Dios. Pero en segundo lugar, deberíamos vivir con gran confianza en Dios. Así debemos responder a la justicia de Dios. Debemos vivir con gran confianza en Dios. La absoluta justicia de Dios es uno de los mayores incentivos para depender, o mejor dicho, descansar en Dios, incluso en medio de las pruebas.
Las pruebas son inevitables, mis hermanos. A cada uno de nosotros nos va a llegar diversas pruebas a nuestra vida. ¿Y cómo vamos a responder? Bueno, la justicia de Dios nos motiva a depender, a descansar en Él, incluso en medio de las pruebas, porque Él es justo. Podemos confiar nuestras vidas a cada palabra y obra suya. Y esta verdad nosotros la desempacamos primeramente en el Salmo 92:15. Salmo 92:15 dice: para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. En él no hay injusticia. Como en Dios no hay injusticia alguna, bueno, nosotros podemos vivir confiando en él. Todo lo que él ha dicho por medio de su palabra es correcto. Todo lo que él ha hecho es perfecto. ¿Cómo no confiar en él de todo nuestro corazón? En las Escrituras, esta palabra que se encuentra aquí, cuando dice para anunciar que Jehová mi fortaleza, en otras versiones dice roca. Bueno, esta palabra se usa con frecuencia en referencia a Dios, y esto denota la confiabilidad, la firmeza y la fuerza de Dios. Dios es todas estas cosas para su pueblo, porque Él es un Dios de fidelidad y sin injusticia. Justo y recto es Él. Es lo que también afirma Deuteronomio 32:4. Pero nosotros encontramos otro texto que nos ayuda a vivir con gran confianza en este Dios justo. Es Isaías 41:10. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este es uno de los textos que más viene a mi mente cuando estoy cantando el himno Él me sostendrá. Ese himno es precioso porque de una manera redundante el autor quiso dejar plasmado esta promesa en nuestros corazones. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y nosotros por eso cantamos, Él me sostendrá. No temer. Dice, no temas. No temer es lo que nosotros debemos hacer. No desalentarnos, porque el Dios justo es nuestro Dios. Él nos fortalece y nos ayuda. Él nos sostendrá con la diestra de su justicia. Con su mano poderosa nos mantiene para no caer. Asimismo, la justicia de Dios, que nos conduce a confiar en Él, es también el fundamento e incentivo para orar. ¿Se han dado cuenta de eso? Bueno, si mi Dios es aquel que me inspira gran confianza, bueno, eso me lleva a orar de una manera más oportuna, de una manera más entregada, como dice el salmista, derramando mi alma a Él. Y esto lo encontramos en textos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Primero, vayamos al Antiguo Testamento. Salmos 145, el himnario de la Biblia, así se denomina Salmos. Salmos 145, del 17 al 19, dice: justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Mis hermanos, al orar estamos acercándonos al Dios justo, pero mucho más al Padre justo. Él cumple los deseos de los que lo honran. Así es como lo traduce otra versión al versículo 19.
cumplirá el deseo de los que le temen, dice. Cuando le piden ayuda, mis hermanos, Dios los oye y los salva. Él hace esto porque es justo. En Lucas capítulo 18 se encuentra una de las historias que nuestro Señor Jesús contó. Se menciona que había una viuda que siempre le decía a un juez injusto, hazme justicia de mi adversario, pero él no quería hacerlo. Él siempre se negaba hasta que un momento dijo, bueno, yo soy un juez malo, que no temo a hombre ni a Dios, pero como esta mujer me es molesta, le haré justicia. Y así, en Lucas 18, 7 al 8, noten lo que dice. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les dará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta viuda se acercaba ante este juez injusto constantemente. Lo, lo hacía con tanta insistencia que el juez no tuvo otra opción que hacer justicia ante esta mujer. Y nuestro bendito Salvador Jesús toma esto para enseñar a sus discípulos la importancia de orar y no desmayar, que es necesario orar siempre, constantemente, rogarle a Dios. Obviamente, si nosotros respondemos a estas preguntas, noten cómo queda. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Obviamente sí, Dios sí les va a hacer justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Pronto les hará justicia al orar con fe, porque Dios es justo y no tolerará alguna injusticia que estuviese perjudicando a alguno de sus escogidos. La pregunta que se levanta aquí es, ¿tú estás clamando a Dios día y noche? Porque el texto dice que claman a Él día y noche. Algunos se preguntan por qué Dios todavía no responderá a esta oración que le estoy pidiendo. Bueno, quizá tu oración necesita un poco más de insistencia, quizá tu oración necesita un poco más de constancia. Algunas personas somos fáciles en abandonar nuestras oraciones y decir, bueno, Dios, ya te he orado 2 veces por esto, ya no lo voy a hacer más. No, mis hermanos, debemos ser constantes, abundar en la oración, orar sin cesar. La frase aquí en el versículo 8 dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta frase es importante porque esta frase prueba que la fe y la oración perseverantes son necesarias para la apropiación de sus promesas. Si quieres apropiarte de las promesas de Dios, bueno, tienes que tener una fe y una oración perseverante. Así que ya hemos visto, en segundo lugar, que en respuesta a la justicia de Dios nosotros deberíamos vivir con gran confianza en Dios. En tercer lugar, nosotros deberíamos vivir una vida de adoración a Dios. Si Dios es justo, nosotros deberíamos vivir una vida de adoración a Dios. Salmos 96, 11. ¿Qué es lo que dice este texto? Salmos 96, versículo 11. Vamos a leer hasta el 13. Dice, alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento, delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Aquí encontramos una de las exhortaciones bíblicas más poderosas para adorar al Señor.
Según este texto, ¿qué deberíamos hacer si nosotros ya comprendemos la justicia de Dios? Bueno, dice, ah, alégrense, que nuestras emociones sean afectadas con esta realidad. Dios es justo. Al contemplar a ese Dios justo, nosotros deberíamos alegrarnos. Dice, alégrense los cielos y gócese la tierra. Sí, vamos a hacer esto porque Él viene. Noten que este texto está en el tiempo presente. El versículo 13 dice, no, de hecho está en tiempo pasado, porque dice el versículo 13, delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Nosotros aguardamos la bendita esperanza y promesa de nuestro Salvador que volverá por segunda vez y Él vendrá a juzgar. Mis hermanos, a pesar de que este texto esté en pasado, nosotros lo vemos en nuestra esperanza gloriosa en el futuro. Esto, mis hermanos, debe afectar lo más profundo de nuestros corazones. Debemos alegrarnos y regocijarnos, porque incluso dice que los árboles del bosque rebosarán de contento cuando nuestro Dios venga a juzgar. Mis hermanos, esto es algo distinto de los incrédulos, porque ellos no se van a alegrar ni se van a regocijar, porque ellos van a recibir toda la justicia retributiva de Dios. Pero nosotros, por causa de la misericordia que Él ha tenido para con cada uno de nosotros, vamos a poder adorarlo. Aun cuando ese Dios justo esté juzgando a aquellos que vivieron su vida en injusticia, nosotros vamos a adorarle porque Él es justo. Además, este versículo también nos inspira a cantar al Señor como el juez de toda la tierra. Existe un canto eh, que es reciente, que va como sigue. Oh pecadores, clamen a su juez para que Él sea hoy su rescate. Si pueden, búsquenlo por ahí en el YouTube, es de Gracia Soberana. Pero también en Apocalipsis, mis hermanos, vayamos a Apocalipsis capítulo 15. Apocalipsis capítulo 15, versículo 3 al 4 dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¡Wow! Aquí también se encuentra una exhortación similar a la del Salmo, ¿verdad? Eh, Aquí, de nuevo, nuestra respuesta debería ser exaltarlo y engrandecerlo en cada momento, porque aunque sus juicios son severos, por eso dice, tus juicios son justos. Bueno, mis hermanos, ¿cómo no alabarlo si por su gracia Él mismo nos ha librado de la condenación? Nosotros ya no vamos a ser atrapados por ese juicio severo, sino que vamos a ser abrazados con gracia en aquel día en el que Él mismo vendrá y, y juzgará la tierra. Tus juicios se han manifestado, es lo que dice. Esto, como dije anteriormente, apunta al futuro, pero debemos vivir con esa expectativa. En algún momento mi Dios va a venir y sus juicios se van a manifestar y Él juzgará a cada hombre. Y esto incluso trae consolación, porque si en tu vida has vivido alguna injusticia, algún agravio que han hecho contra tu persona, tú vas a ser reivindicado. Tu Dios va a obrar a tu favor y va a hacer justicia en aquel momento. Él no va a tolerar alguna injusticia de parte de los hombres y aún más cuando ha perjudicado a algún hijo suyo. Esto nos trae también consuelo, mis hermanos.
Así que ya hemos dicho que en respuesta a la justicia de Dios deberíamos vivir una vida de adoración a Dios. Pero en cuarto y último lugar, nosotros deberíamos proclamar la justicia de Dios a otros. Deberíamos proclamar la justicia de Dios a otros. Noten lo que dice, mis hermanos, el Salmo capítulo 40, versículo 10. Salmos 40, 10. Según las Escrituras, no solo debemos vivir justamente delante de Dios, sino que también debemos proclamar su justicia a todas las naciones, tanto cercanas como lejanas. Noten, mis hermanos, este texto, Salmos 40:10 dice: No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Mis hermanos, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? No solo debemos conformarnos con saber que Dios es justo, eso ya lo vimos, ya tienes en tu mente y aún más en tu corazón ya queda grabado que Dios es justo. Pero ahora que lo sabemos, hay un gran peso de responsabilidad en todos nosotros de abrir nuestros labios y compartir con otros que Dios es justo. Y esto se ve reflejado más al compartir el Evangelio. Cuando tú cumples aquel mandato de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, tú vas a hablar de la justicia de Dios, porque tú inevitablemente vas a decirles a las personas, Dios es justo. Y si Dios es justo, Él no va a pasar por alto tu pecado. Él lo va a juzgar y va a venir con todo el peso de la ley ante tus iniquidades. Así que debemos compartir, no debemos guardarnos la justicia de Dios en nuestros corazones. No debemos encubrir. El salmista mismo lo dijo, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. Al contrario, he publicado tu fidelidad y tu salvación. Mis hermanos, esto también lo afirma el Salmo 71. Salmos capítulo 71, versículos 15 y 16. Noten, mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Aunque no sé su número, vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Mis hermanos, como vimos en el punto anterior, al gozarnos porque Dios va a venir y va a juzgar a todos los hombres según sus obras, naturalmente nosotros vamos a querer contarles a otros de lo que trata su justicia. Cada día, mis hermanos, debemos tomar un tiempo para meditar en la justicia de Dios y vamos a gozarnos, pero también vamos a compartir con los demás esto. Noten que el Evangelio, incluso el apóstol Pablo, en su exposición tan maravillosa y magistral del Evangelio, en su cátedra, podríamos decirlo, en el libro de Romanos, él no empieza a exponerles el Evangelio a los romanos por el amor de Dios. Él no inicia por el amor de Dios. Al contrario, él inicia por la justicia de Dios. Y aquí, en este texto que acabamos de leer, mis hermanos, se nos presentan dos grandes verdades. En primer lugar, aunque no comprendemos completamente la totalidad de las obras justas de Dios, esto no debería impedirnos decir a otros lo que sí sabemos. Y en segundo lugar, deberíamos hablar mucho de las obras justas de Dios y no de nuestras obras. Como dice el salmista, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Así que no debemos enfocar la atención tanto en nuestra justicia, en nuestras buenas obras, sino
en Dios mismo y en su justicia. El Salmo 145, versículo 6 y 7 dice: Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. ¿Notan los verbos que aparecen en este pasaje? Hablar, cantar, proclamar, cantar. Todo esto nos habla de que debemos tomar acción, debemos cantar de la justicia de Dios, debemos hablar de los hechos estupendos de nuestro Dios, debemos publicar su grandeza, debemos decir: mira, mi Dios es recto, mi Dios posee una excelencia moral, tú lo conoces, conoces a mi Dios, ven que yo te lo voy a presentar. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24 dice: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué debemos hacernos ahora que hemos conocido que Dios es justo? Y como dice este texto, yo soy Jehová, que hago justicia en la tierra. Bueno, debemos gloriarnos en esto, debemos autoalabarnos, debemos incluso de una manera no pecaminosa. Ojo, estoy diciendo no pecaminosa. Deberíamos alardear, hablar con cierto orgullo a otros, dirigirlos a conocer correctamente a este Dios justo, al hablar y abrir nuestra boca, al proclamar su misericordia, su juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Es como que nosotros le dijéramos a otra persona: mira, esto es lo que yo conozco de mi Dios, que mi Dios es justo, míralo, mira lo que yo comprendo acerca de mi Dios, y en esto me gozo y me lleno de orgullo, porque yo sé quién es mi Dios. Y como aprendimos en el Salmo 71, 15, que ya leímos, no debemos jactarnos de nuestra propia justicia, ojo, no de nuestra propia justicia o de las cosas que hemos hecho, sino de la justicia de Dios y sus obras justas en la tierra. Pero por último, mis hermanos, según Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10, ¿cuál es uno de los grandes propósitos de la Iglesia del Nuevo Testamento? ¿Y cuál es el propósito de cada uno de los creyentes? Vamos a leer este texto y vamos a responder a esta pregunta. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia, mis hermanos? ¿Cuál es el propósito de cada uno de los creyentes según este texto? Bueno, somos posesión del Dios justo. Le pertenecemos a Él para un propósito: anunciar sus virtudes, decirles a otros pecadores, al igual que nosotros: mira, hay alguien que te puede perdonar, hay alguien justo que te puede otorgar la justicia solo por la fe. Explicarles
lo que significa, hasta donde nuestra capacidad nos permita, mis hermanos, pero de anunciar a otros las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es el propósito de la Iglesia del Nuevo Testamento y de cada uno de nosotros. Y, y a la luz de esta verdad, debemos vivir haciéndolo, mis hermanos, cumpliendo esto. A veces es fácil decirlo y escuchar en un estudio o en alguna enseñanza. Debemos abrir nuestros labios, debemos predicar a otros, pero es difícil, mis hermanos. A veces hacemos lo contrario al apóstol Pablo. Nos avergonzamos del Evangelio. Muchas veces por nuestra actitud, nuestro carácter, no tenemos la capacidad o la integridad de hablar a otros de la justicia de Dios. Pero, mis hermanos, fuimos puestos en esta tierra para proclamar las excelencias morales de Dios a todos los hombres. Y hacemos esto con nuestro testimonio en primer lugar. Debemos ser diferentes, debemos ser sal y luz ante otras personas, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, frente a nuestros familiares que todavía no han creído en Cristo. Pero también hacemos esto al enseñar su palabra y al vivir una vida que demuestra su poder. Las otras personas que te ven pueden decir, mira, algo sucedió en esa vida. En esa persona algo cambió. Es alguien distinto. De verdad que Dios ha hecho una obra poderosa en aquel individuo. ¿Pueden decir eso de ti? Mis hermanos, esto no es solo una obligación, también es un gran privilegio. Es un privilegio que nosotros podamos ser partícipes de anunciar a otros que Dios es justo, que nuestro Padre es justo. Y que Dios nos ayude, mis hermanos, a vivir de esta manera, en respuesta a la justicia de Dios. Y como decía el texto al inicio, si somos verdaderos creyentes, vamos a poder vivir de esta manera, porque el que hace justicia es justo. Mis hermanos, en resumen, hemos visto que Dios es justo y mucho más, nuestro Padre es justo. Y por eso nosotros, de ahora en adelante, deberíamos vivir justamente delante de Él. Deberíamos vivir con gran confianza en Él. Deberíamos vivir una vida de adoración a Él. Y deberíamos proclamar la justicia de Dios a otros. Mis hermanos, que nuestro Padre Celestial nos ayude en todas estas cosas. Que el Espíritu Santo nos asista con una gracia especial para vivir a la altura de lo que esto demanda. Y que todo esto nos ayude a conocer más a nuestro Dios y que otros también lo conozcan de la misma manera. Amén.